La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Ahora quisiera comprender, César Villalona, escuchaba su exposición en Vamos al Grano el sábado, sobre la canasta básica, la diferenciación entre la canasta básica rural y la canasta básica urbana, los precios, la comparación con Centroamérica, cómo el gobierno decide de que la canasta básica rural tiene menos productos y es más barato porque como ellos son productores ya se da por hecho que los tienen. Explíquenos las diferenciaciones entre la urbana, la rural, sus precios y luego vamos desglosando más. Ok, mira, hay un concepto que la gente maneja mucho, que es canasta básica. Hay que poner, el nombre correcto es canasta básica alimentaria. Ese es el nombre, digamos, correcto para utilizarlo completo. Canasta básica alimentaria. ¿Qué es eso? Esos son 22 productos que una persona que vive en el área urbana debe consumir para no estar en pobreza extrema. 22 productos. Y en el caso del área rural, hay que consumir 21, porque no ponen el pan francés. Ok. Y en el caso del área rural, no le ponen valor a 6 verduras, porque parten de que el campesinado la tiene. Es decir, le dicen a quien viven en la ciudad, usted tiene con su dinero que comprar 22 productos. Y le dicen al campesino, usted tiene con su dinero que comprar 15, no 22. Ustedes tienen que consumir 22 y ustedes 15. ¿Por qué el campesino 15? Bueno, primero porque no tiene pan francés. O sea, ya de los 22 le quitaron uno. Tenemos 21. Como si no tuviera necesidad de consumir pan francés. Y segundo, porque de los otros 21 que quedan, le quitan las 6 verduras. Bajo la lógica de que el campesinado no tiene que comprar verdura porque la produce en su, digamos, en su tierra. No tiene tierra, el campesino tiene tierra y por lo tanto tiene una finquita, tiene una manzana de maíz, de frijol, pero ahí tiene una verdurita. Es un poco raro el asunto de por qué quitarle la verdura al campesinado, porque lo cierto es que mucha gente que vive en el campo ni siquiera tiene posibilidad de producir. Nosotros tenemos en el país 442.000 personas que producen granos básicos, maíz y frijoles. Ese es el dato de la encuesta de hogares. Pero de esos 442.000, alrededor de la mitad, cerca de la mitad, cerca de la mitad de esa población no tiene tierra y tiene que alquilarla. Se ve obligada a alquilar tierra. Ok. Esas son gente que vive en el campo, que produce, pero con tierra que no es de ella. Y ahí no produce verdura. Ahí produce fundamentalmente frijol, maíz, fundamentalmente maíz. Y hay otra gente que tiene tierra en el campo que no la alquila, que son otros más de 200.000, pero que no es verdad que tienen verdura. Aquí la mayor parte de la verdura vienen de Guatemala, vienen de Honduras, vienen hasta de Nicaragua. Incluso el aguacate viene de México, una buena parte. Entonces, no nos parece bien eso, de que al campesino le digan, ustedes solo tienen que costear 15, porque uno no lo necesita, que es el pan francés, y el resto ustedes lo tienen. Pero bueno, así se calcula. Yo estoy dando esta información, calcular el valor de la canasta. ¿Cuáles son los productos entonces que tenemos, digamos, que consumir? Bueno, la información que nos da el gobierno es que necesitamos tortilla, arroz, frijol, necesitamos
pan francés, estoy hablando en este caso de quienes, digamos, vivimos en el área urbana, ¿verdad? Ok, maíz, decía frijol, arroz, maíz no, perdón, tortilla. Necesitamos 3 variedades de 3 frutas. Usted escoge las 3 frutas, pero solo 3. Puede ser naranja, papaya, melón. Necesitamos 3 variedades de carne, de cerdo, de res y pollo. Necesitamos leche fluida. Hay más otros rubros que entran. La leche fluida y el azúcar. Ok. A todo eso quítele 6 verduras y quítele la tortilla y tiene la canasta básica del campo, del área rural. Que también incluso hay gente que vive en el área rural y no es campesina. Yo puedo vivir en el área rural y ser un cortador de café de una finca de un cafetalero, o ser cortador de caña de una gente que tiene, de un empresario que tiene caña, o trabajar en un ingenio. De manera que eso está mal. Volvemos a lo mismo. Pero bien, lo que nos plantea entonces el gobierno es que necesitamos 22 productos para consumir la canasta básica alimentaria urbana. Ahora, y en el campo menos. ¿Cuánto vale esa canasta? Bueno, antes de decir cuánto vale, si una familia con sus ingresos en el área urbana no puede consumir la canasta básica familiar o en el área rural, si el ingreso no le alcanza para esos 22 productos o esos 15, esa familia está en pobreza absoluta o pobreza extrema. Así se considera. Pobreza extrema. Pobreza extrema es carencia de alimentos. Fíjense bien, solo son 22. Nosotros sabemos que no se vive con 22. La gente necesita otras cosas. Pero los nutricionistas inventaron esa canasta y esa es la que hay para medir la pobreza extrema o absoluta. 22, ok. Si esa familia con sus ingresos la consume, la puede comprar, entonces esa familia no es pobre absoluta, no es pobre extrema. Pero hay otra canasta, que no es la canasta básica familiar, hay otra canasta que se llama ampliada. Entonces tenemos la básica, que son los 22 productos en el área urbana, quedémonos en el área urbana, porque el cálculo es el mismo para la rural, la lógica. Tenemos 22 productos, canasta básica familiar, vale tanto. Luego está la canasta ampliada, es otro concepto, que es esa familiar multiplicada por 2. La multiplican por 2. Por ejemplo, esa familiar, esa básica alimentaria, vale $255 en este momento en el área urbana, $255. Y la multiplico por 2, 510. Entonces tengo dos valores, 255, los alimentos, los 22. Y los 510, que es el doble, ¿para qué es el resto? ¿Para qué son los otros 255? Y llegar a 510. Los otros 255 son para pagar la casa, transporte, energía, agua, salud, educación y ropa. Entonces hay dos canastas. La de alimentos y otra que es además de los alimentos, vivienda, vestuario y servicio. La otra es el doble. Ok, si no consumo los alimentos, estoy en pobreza absoluta. Si consumo los alimentos, pero no cubro la otra, la que es el doble, que se llama la familiar, es decir, si mi ingreso son $400 de mi familia, cubrimos los alimentos, que son 255, pero no la canasta ampliada, que son 510. Entonces estamos en pobreza relativa. Por eso hay dos conceptos de pobreza. Pobreza absoluta es que no consume los alimentos con los ingresos. Y la relativa es que consume los alimentos, pero no la canasta ampliada, que incluye servicio, vestuario y vivienda. Algo falta. O no tenemos agua, o no tenemos energía, o no tenemos acceso a la educación, a la salud, o no podemos vivir en una vivienda digna, sino que vivimos 5 personas en una casa con un cuarto, que es hacinamiento. Ok, entonces dos pobrezas. Por eso se utiliza este concepto de canasta básica familiar,
porque se utiliza para medir la pobreza. Entonces yo decía que está en $255, pero cuando Bukele tomó posesión del cargo, esa canasta estaba en $200. La urbana, en este momento está en 255, ha subido en $55 en el gobierno de Bukele. Eso significa un aumento de como 25-26%. 26%. Pero ha subido en $55 los alimentos. Ahora si lo multiplico por 2 para llegar a la ampliada son $110. Es decir, que una persona que tenía $400 en el año cuando llegó Bukele no estaba en pobreza. Hoy para no estar en pobreza necesita $510. Cuando tenía 400, comía y pagaba el resto. Comía los 22 productos y pagaba el resto. Estaba en el límite. Cubría la canasta ampliada. Si pasaba la encuesta de hogar y ahí los encuestadores veían que tenía un ingreso de $400, lo ponían como no pobre. Ahora necesita 510, son $110 más. Ok. En el campo, esa canasta es más chiquita, pero el proceso es el mismo. Los alimentos y luego multiplicado por 2. En el campo, esa canasta ya se está acercando a $400. Y estaba como en 280 más o menos. Se ha encarecido más. Esa es otra cosa que llama la atención. En el campo ha subido más de precio. Ok, entonces, los ingresos de la población, volvamos a la ciudad, no han aumentado en $110. ¿A qué veterano de guerra que vive en la ciudad le han subido la pensión de $100 a 210? Siguen con los $100. ¿A qué lisiado de guerra le han subido? Son 110,000 veteranos. Los lisiados y la lisiada de guerra le han subido $110 la pensión. De eso es mejor ni hablar. El salario mínimo, ¿en cuánto subió? 20%. Y este aumento es de más de 30, o de cerca de 30. En el sector público, ni siquiera han subido el salario mínimo. ¿A qué empleada doméstica, que son 115,000 las que tenemos en el país, le están pagando más durante este gobierno? ¿Qué gente que vende en la calle, que son más de 800,000, está teniendo más ingresos? En la calle lo que hay es gente viendo cómo no la desalojan. Están desalojando un montón de gente. Los campesinos tienen mejores ingresos. No tienen mejores ingresos. Están asfixiados porque le han subido los costos. Más de 400,000 campesinos. Los costos del insumo están carísimos. De la urea, del sulfato de amonio, todo eso se ha encarecido. Y no le han mejorado los ingresos. Entonces, no tenemos una mejoría de los ingresos de la mayoría de la gente. La gente que tiene microempresa, la gente que trabaja en una microempresa, una muchacha que trabaja en una pupusería, le estarán pagando más que cuando llegó Bukele. ¿Cuánto le pagan a una muchacha que trabaja en una pupusería en Olocuilta? Que la dueña es una señora o un señor. Lo mismo le están pagando. A lo mejor le daban $200 al mes. Pongamos que le estén dando 230. Que le hayan aumentado algo. Eso quiere decir un aumento de 15%. No estoy seguro. Pero todo está más caro. De manera que la pobreza está aumentando en el campo y la ciudad. Y el gobierno, para cerrar esta parte, el gobierno admite un aumento de la pobreza hasta el año 2022. No nos ha dado datos del 23. Admite que la pobreza afectaba al 22.8% de los hogares en el año 19. Y esa información es de la encuesta de hogares del 19 que se publicó en el 20. En el gobierno de Bukele se publica. Y se pasó entre el gobierno de Serén, que llegó hasta mayo, y el de Bukele, que fue de junio a diciembre. De manera que la DIGESTI, cuando la publicó la Dirección de Estadísticas y Censo, en el año 2020, nos dio un dato avalado por el gobierno. Pobreza, 22.8% de los hogares. Luego publican la del 2022, que ya la hizo la Oficina Nacional de Estadísticas y Censo, que es la antigua DIGESTI, pero que la pasaron al Banco Central y despidieron gente. Ok, la publicaron en marzo de este año. Nos dan los datos del 22 y nos dicen que los hogares pobres son 26.6. Pasaron, de 22.8% de los hogares a 26.6. Es decir, casi 4 puntos porcentuales. Esos son más de 70,000 personas.
que cayeron en la pobreza, pero cayeron en la pobreza extrema. O sea, lo que aumentó no fue la pobreza relativa, sino la pobreza absoluta, es decir, la carencia de alimentos. En otra palabra, aumentó el hambre. 70.000 y pico de personas en este momento tienen hambre, además de las que ya tenían hambre. Estas son adicionales.